Bueno, muy buenas noches, Carlos y Clever. Estoy retomando la grabación en vista de que hubo alguna falla al inicio. Les decía pues que esta es la segunda sesión académica virtual, y que la vez pasada habíamos hecho referencia al conocimiento científico, que habíamos hablado de su clasificación. Entre su clasificación habíamos hablado del conocimiento a priori, del conocimiento a posteriori, del conocimiento intuitivo y del conocimiento discursivo. También en esa oportunidad hicimos una diferencia entre la investigación cotidiana y la investigación científica. Y vimos que para elaborar una investigación pues teníamos que apoyarnos en las bondades de la epistemología, y decíamos pues que la epistemología pues nos puede ayudar a descubrir que algunos constructos no se corresponden en absoluto con la realidad como se creía previamente, ¿no? También puede encontrarse ciertos conceptos de una ciencia empírica que no tienen una contrapartida fáctica o ningún correlato, y sin embargo esto se da como cierto. Pero también tenemos otro elemento a tomar en cuenta en la investigación científica, como es la ontología. Y ella se ocupa del ser en un sentido general y de sus propiedades más trascendentales. La ontología se centra en cómo los entes pueden ser clasificados de determinadas maneras dentro de una jerarquía, subdivididos de acuerdo a las similitudes y a las diferencias que presentan. Dentro de estas entidades se puede citar a los objetos, las cosas, los conceptos, las personas, las ideas, entre otras. En un sentido más general, se podría decir que la ontología se ocupa de reflexionar acerca de las concepciones de la realidad y sus relaciones y sus características. Y les decía yo que, bueno, es allí la importancia, ¿no?, de tomarla en cuenta y tenerla allí, porque para los diferentes apartados de un estudio, llamado planteamiento de problema, el marco teórico, referencial, el marco metodológico, pues va a ser de una gran ayuda, ¿no? También les decía pues que la ontología históricamente se ha ocupado de ahondar, investigar sobre cuestiones más misteriosas y complejas, ¿no?, de entender, como lo son la existencia de Dios, la verdad de las ideas y tantas otras cosas que están vinculadas con lo abstracto y no con la realidad tangible. No obstante, los estudiosos han encontrado que la ontología permite determinar qué categorías se encuentran y que pueden ser clasificadas o calificados de los seres, pero no solamente eso, sino en qué sentido está clasificado ese ser, ¿no? Y a modo de conclusión, se puede decir que la ontología encierra lo relacionado con la clasificación de los conceptos de algún dominio. Esta clasificación permite establecer un conocimiento común en el dominio en búsqueda de un lenguaje unificado que permita la comunicación dentro de este dominio. En realidad lo que he dicho pues como que no llega no permite ponerle a uno los pies en la tierra, pero voy a tratar de ilustrarlo, lo dicho, con un ejemplo. Y este ejemplo que están viendo allí pues no es mío, lo tomé de este enlace que está allí. Entonces, como se puede observar en la figura, se compone de conceptos que se relacionan jerárquicamente en forma de un árbol, como lo están viendo acá. Una ontología parte de una raíz que se va desglosando en ramas hasta llegar a las hojas. Una raíz pudiera ser esta, ¿no?, y empiezan a salir
ramas, y de esas ramas pudiera ser, o sea, el árbol pudiera ser mucho más amplio, más frondoso, entendámoslo así, ¿no? Cuando se trata de relaciones, de generalizaciones, la lectura de los conceptos de una ontología se hace, como les decía, de las hojas hacia la raíz. Y se utiliza el verbo es, como lo están viendo acá. La Coca-Cola es una gaseosa carbonante, es una gaseosa, es una bebida. Este verbo se utiliza entre subconceptos y superconceptos inmediatos en la jerarquía. Este concepto que tenemos aquí, Coca-Cola, es un subconcepto de este otro concepto que es una gaseosa carbonante. Y a su vez es un subconcepto de este otro concepto un poco mayor que es la gaseosa. Y así sucesivamente. Este ejemplo fue tomado, como ya les dije, de acá, de este enlace. Y fue utilizado por estos autores para ilustrar la propuesta de una metaontología para la educción de requisitos, entendiendo como educción la acción y efecto de educir, que no es otra cosa que sacar algo de otra cosa, es decir, en otras palabras, en términos más alcanzables, deducir, es para deducir. Ya sabemos que diagramas como estos suelen ser utilizados en diferentes campos, ustedes lo han visto, ¿no? Campos del saber. En la estadística, por ejemplo, tenemos el diagrama de árbol. Este diagrama que tenemos aquí, el diagrama de árbol de decisiones. Como ustedes están viendo, pues no se ven los números ni las letras, eso está muy pequeño, ¿no? Pero la intención no es ver los números, ver las letras, sino la estructura del diagrama del diagrama de árbol de decisiones. Este diagrama de árbol no es de mi propiedad. Lo tomé de una de las actividades, de una de las disertaciones del profesor León Darío. Y como ustedes están viendo, fíjense, eso prácticamente pues se trata de estar representando las empresas, es decir, algo que tienen allá que llaman los EPS. Y en un determinado municipio. Pero en realidad, les repito, esto no es lo que nos interesa en este momento, sino lo que nos interesa es ver la estructura. Fíjense, aquí tenemos aquí en esta parte de acá, aquí tenemos un subconcepto que deriva de este gran concepto que está aquí. Pero este gran concepto que está aquí pasa a ser un subconcepto de este que está aquí empezando. Si lo vemos como se ve en estadística se ve desde acá, desde esta parte, desde el más grande, y se van analizando cada uno de las ramas, se le dice en estadística. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Fíjense, este punto que está aquí viene siendo la raíz. Y estos dos que están aquí vienen siendo las ramas. Y estos dos que están aquí, que vienen siendo las ramas, vienen siendo un subconcepto de este gran concepto que está acá. Pero a su vez, este gran concepto que está acá, que es un concepto de estos dos, ahora pasa a ser un subconcepto. Es decir, estos tres vienen a ser un subconcepto de este gran concepto que está acá, que vendrían siendo las EPS. Lo que quiero ilustrar con esto es, hacerme entender, por favor, es que cuando nosotros estamos trabajando con diagramas de árbol de decisión, estamos haciendo un proceso ontológico.
Estamos haciendo un proceso ontológico. Y muchas veces eso lo hacemos, pero no sabemos que estamos trabajando con la ontología. Y lo que he pretendido ahora, pues, es que todo esto que vamos a hacer, y esto lo va a trabajar seguramente León Darío, con plena seguridad lo va a trabajar él. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que estamos en un proceso ontológico y podemos incluso expresarlo, ¿no? Ontológicamente analizando el diagrama de árbol, bueno, y empezamos a analizarlo, pero ya no será seguramente de los subconceptos al concepto grande, sino del gran concepto nos vamos a ir hacia las ramas, porque va a depender del fenómeno que estemos estudiando y va a depender del análisis que estemos haciendo. Esto mismo, en estadística también tenemos los diagramas de sendero, que se ve en la SEM. La SEM son los modelos de ecuaciones estructurales. En los modelos de ecuaciones estructurales nos va a permitir, o nos permite, visualizar gráfica y cuantitativamente las diversas relaciones que hay entre las variables latentes exógenas, las variables latentes exógenas, rectifico, las endógenas, las observables y los errores que correspondan a esas variables observables. Y de esto, pues bueno, León Darío les hablará en su momento. Voy a detener este video acá.